Cuentos para dormir y conciliar el sueño rápido. Utiliza esta narración como herramienta para dormir y apagar tu mente activa. Sumérgete en la narración que te ayudará a la relajación y el bienestar de un sueño reparador. Permíteme ser tu guía en este viaje hacia el mundo de los sueños, donde la paz y la serenidad aguardan pacientemente a ser descubiertas. Después de la narración de este cuento para dormir, disfrutarás de música relajante, que es el complemento perfecto para completar nuestra experiencia de relajación y facilitar la transición hacia un sueño reparador. Dulces sueños. El árbol de la serenidad. Una historia de paz interior. Había una vez un pequeño pueblo encantador, donde los susurros del viento entre los árboles creaban melodías suaves que acariciaban los oídos de quienes allí habitaban. En medio de este lugar, que era de ensueño, se encontraba una cabaña de madera rodeada de altos pinos y flores silvestres que bailaban con cada paso de la brisa. En esta cabaña vivía un anciano sabio llamado Elías. Sus ojos reflejaban la luz de la luna como si contuvieran los secretos de las estrellas, y su voz era tan suave como el murmullo de un arroyo. Todas las noches, Elías se sentaba en su mecedora junto a la chimenea, mientras el fuego crepitaba y pintaba sombras danzantes en las paredes de su hogar. Una noche, mientras el cielo se teñía de tonos dorados y la luna ascendía majestuosa en el horizonte, una joven viajera llamada Eva llegó al pueblo. Su corazón estaba lleno de inquietud y su mente cargada de preocupaciones. Había emprendido un largo viaje en busca de respuestas, pero en el camino se había sentido perdida y confundida. Al ver la cabaña de Elías entre los árboles, Eva sintió una atracción inexplicable. Decidió acercarse y tocar la puerta con suavidad. El anciano sabio la recibió con una sonrisa serena y un gesto acogedor. Sin necesidad de palabras, supo que Eva necesitaba encontrar paz en su corazón. Esa noche Elías le ofreció posada a Eva, ya que no tenía dónde pasar la noche. Sentados frente al fuego, Elías comenzó a contar una historia. Era la historia de un árbol milenario que había crecido en las profundidades de un bosque antiguo. Este árbol, con sus ramas extendidas hacia el cielo y sus raíces hundidas en la tierra, representaba la conexión entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo terrenal. El anciano relató cómo el árbol había enfrentado tormentas y desafíos a lo largo de los años, pero nunca había perdido su serenidad. En cada estación, el árbol se renovaba, dejando caer sus hojas en otoño para recibir nuevas en primavera. A través de su ejemplo, enseñaba al pueblo la importancia de la perseverancia y la aceptación del cambio. El árbol de la serenidad se alzaba majestuoso en el corazón del bosque, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como brazos abiertos y sus raíces hundidas en la tierra como anclas firmes. Desde tiempos inmemorables, había sido testigo de las problemáticas del tiempo, enfrentando cada tormenta con una calma que parecía desafiar la misma furia de los elementos. En invierno, cuando los vientos gélidos soplaban con ferocidad y la nieve cubría el suelo, el árbol permanecía imperturbable, sus ramas desnudas balanceándose con gracia ante la brisa helada. Aunque sus hojas habían caído, dejando al descubierto su esqueleto de madera,
el árbol seguía siendo un símbolo de fortaleza y resistencia. Con la llegada de la primavera, el árbol comenzaba su proceso de renacimiento. Pequeños brotes verdes comenzaban a asomar entre sus ramas, anunciando el despertar de la vida después del letargo invernal. Con cada día que pasaba, el árbol se llenaba de nuevo vigor, sus hojas desplegándose en un festival de colores y fragancias que llenaban el aire con un aroma embriagador. En verano, el árbol ofrecía sombra y refugio a los animales del bosque, a los viajeros cansados que buscaban respiro bajo su frondoso dosel. Sus ramas se mecían suavemente con la brisa cálida, creando un oasis de paz en medio del bullicio del mundo exterior. Allí, entre sus brazos protectores, las preocupaciones se desvanecían y los corazones se llenaban de tranquilidad. Pero era en otoño cuando el árbol revelaba su verdadera lección. Con la llegada de los vientos del norte y las lluvias de octubre, el árbol comenzaba a despojarse de sus hojas doradas, dejándoles caer lentamente hacia el suelo con lágrimas de despedida. A pesar de la aparente tristeza de este acto, el árbol no mostraba resentimiento ni temor ante la desnudez que se avecinaba, porque sabía que, al dejar caer sus hojas, estaba preparándose para un nuevo ciclo de vida. Cada hoja que se desprendía era como un peso liberado, permitiendo al árbol abrirse paso hacia la renovación y el crecimiento. Y así, con cada caída de las hojas, el árbol se despojaba de las cargas del pasado y se preparaba para recibir el futuro con renovada esperanza y vitalidad. A través de su ejemplo, el árbol enseñaba al pueblo la importancia de la perseverancia y la aceptación del cambio. Nos recordaba que, aunque la vida esté llena de desafíos y adversidades, podemos encontrar serenidad en medio de la tormenta y renovación en cada ciclo de la vida. Y así, mientras el árbol de la serenidad se alzaba impotente en el bosque, seguía siendo un faro de luz y esperanza para todos los que buscaban inspiración en su sombra acogedora. El árbol de la serenidad se erguía majestuoso en el corazón del bosque, sus ramas extendiéndose como los brazos de un abrazo acogedor y sus hojas danzando al compás del viento. Era un monumento vivo de tranquilidad y la fortaleza. Su presencia impotente llenaba el bosque de una sensación de paz y armonía. Un día, mientras el sol se filtraba entre las hojas doradas del otoño, un leñador llegó al bosque en busca de madera para alimentar el fuego de su cabaña. Sus ojos se posaron en el árbol grande y frondoso, cuya madera parecía prometer calor y confort para los fríos meses venideros. Sin titubear, el leñador levantó su hacha y comenzó a golpear el tronco del árbol. Los animales del bosque, alarmados por el estruendo de los golpes, salieron de sus escondites para presenciar la devastación que se estaba desatando. Los pájaros piaban angustiados, los conejos se escondían temerosos y los ciervos observaban con tristeza cómo el árbol que tanto amaban estaba siendo despojado de su belleza y su vida. El árbol, resignado pero lleno de amor, dejó que el leñador continuara su tarea implacable. Rama tras rama fue cayendo. Cada golpe resonaba en el silencio del bosque, como un eco de tristeza y pérdida. A pesar del dolor que sentía al ser despojado de su esplendor, el árbol no guardaba rencor hacia el hombre, que lo estaba consumiendo. Poco a poco,
el árbol fue siendo reducido a un tronco cortado y unas pocas raíces enterradas en la tierra. Su corona de hojas ya no ondeaba en el viento y su sombra reconfortante había desaparecido. Sin embargo, en su interior, el árbol seguía irradiando una serenidad profunda, como si supiera que su verdadero poder residía en su espíritu inquebrantable, no en su forma física. A medida que el leñador recogía los restos del árbol para llevarlos a su cabaña, una sensación de pesar envolvía el bosque. Los animales observaban en silencio mientras el árbol de la serenidad desaparecía lentamente de su vista, pero su espíritu permanecía vivo en cada hoja que caía al suelo y en cada suspiro del viento entre los árboles. Y aunque el árbol físico había sido consumido por el hacha del leñador, su legado de serenidad y fortaleza perduraría para siempre en la memoria del bosque y en los corazones de quienes lo habían conocido. Porque incluso en su último aliento, el árbol de la serenidad seguía siendo un faro de luz en la oscuridad, recordándonos que la verdadera belleza yace en la paz interior y la aceptación de nuestro destino. A medida que la primavera extendía sus dedos de luz sobre el bosque, algo mágico comenzó a suceder. Aunque el árbol de la serenidad había sido reducido a poco más de un tronco cortado y unas pocas raíces, su espíritu resiliente y lleno de fe permanecía intacto. Con cada rayo del sol que acariciaba la tierra, las raíces del árbol empezaron a palpitar con una tenue señal de vida. Con la confianza y fe, las raíces del árbol se aferraron con fuerza a la madre tierra, buscando en sus profundidades el sustento necesario para su renacimiento. La tierra, amorosa y agradecida por la serenidad que el árbol siempre les había otorgado a su pradera, respondió con generosidad, proporcionándole nutrientes y minerales vitales para su crecimiento. Pero el árbol necesitaba más que la tierra para volver a florecer en toda su gloria. Con humildad, elevó sus ramas hacia el cielo y pidió ayuda al firmamento. En respuesta de su súplica, el cielo se llenó de nubes cargadas de agua, y una tarde, como si el universo mismo estuviera escuchando, las nubes se abrieron y una lluvia suave y reconfortante cayó sobre el bosque durante horas. El agua de los ríos y la lluvia fueron como el bálsamo que el árbol necesitaba para sanar sus heridas y nutrir su espíritu agonizante. Poco a poco, con cada gota de agua que caía sobre su tronco, el árbol comenzó a renacer. Brotes verdes emergieron de sus ramas y nuevas hojas comenzaron a desplegarse con una rapidez sorprendente. Con cada día que pasaba, el árbol recuperaba su belleza y su altura, como si estuviera ansioso por recuperar el tiempo perdido. Y a medida que su follaje se expandía y sus raíces se hundían más profundamente en la tierra, el bosque volvía a cobrar vida con el resplandor de la esperanza y la renovación. El árbol siempre había tenido fe en que este día llegaría, y ahora, con la ayuda amorosa de todos los elementos de la creación que lo rodeaban, su visión se había hecho realidad. Desde las raíces que se aferraban a la tierra hasta las nubes que derramaban su bendición sobre él, cada parte del universo había conspirado para devolver al árbol de la serenidad su lugar de derecho en el corazón del bosque. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, el árbol de la serenidad
se alzaba una vez más como un testamento viviente a la fuerza del espíritu y la belleza de la fe. En su sombra se reunían con gratitud y reverencia, sabiendo que siempre podrían encontrar consuelo y sabiduría bajo su frondoso dosel. Eva escuchaba con atención cada palabra de Elías, dejando que la calidez de su voz y la magia de la historia le envolvieran como un manto reconfortante. Con el paso de las horas, las preocupaciones de Eva se desvanecieron, reemplazadas por una sensación de paz interior y serenidad. Elías contempló a Eva con ojos sabios. Su mirada penetrante parecía traspasar las capas más profundas de su ser. Con una voz serena y reconfortante, comenzó a compartir con ella las lecciones que el árbol de la serenidad había enseñado al pueblo y a él mismo a lo largo de los años. Con cada palabra, Elías transmitía no solo conocimiento, sino también una profunda empatía y comprensión hacia los desafíos que Eva enfrentaba. Le había dado la fortaleza interior que reside en cada uno de nosotros, una fortaleza que puede superar incluso las adversidades más difíciles. A medida que la historia del árbol de la serenidad se desplegaba ante ellos, Eva podía sentir cómo la esperanza y la inspiración llenaba su corazón. Se identificaba con la lucha del árbol, con su capacidad de renacer y florecer a pesar de las pruebas que enfrentaba. Elías le habló de la importancia de mantener la fe en uno mismo, incluso en los momentos más oscuros. Le recordó que al igual que el árbol, cada uno de nosotros tiene el poder de reinventarse y de crecer, de encontrar fuerza en nuestra esencia y espíritu interior. Eva absorbió cada palabra con gratitud y asombro, sintiendo cómo la sabiduría del anciano penetraba en su alma y le brindaba consuelo y esperanza. Se dio cuenta de que al igual que el árbol, ella también tenía el poder de superar cualquier obstáculo que se le interpusiera en su camino. Al final de su relato, Elías miró a Eva con una mezcla de ternura y determinación. Le recordó que, aunque pueda haber épocas en las que nuestras ramas internas sean cortadas por circunstancias externas, siempre podemos renacer y reinventarnos, cada vez más sabios y más fuertes. La clave, dijo Elías con una sonrisa tranquilizadora, es mantener la calma y la serenidad y tener la certeza de que llevamos dentro de nosotros el poder de crecer y evolucionar. Con estas palabras, Eva sintió como una nueva determinación se encendía en su interior, prometiéndose a sí misma que nunca perdería la fe en su capacidad para superar cualquier desafío que la vida le presentara. Cuando el cuento llegó a su fin y las llamas de la chimenea comenzaron a extinguirse lentamente, Eva se dio cuenta de que había encontrado lo que había estado buscando, la clave para encontrar la tranquilidad dentro de sí misma. Con gratitud en su corazón, se despidió de Elías y se fue a dormir. Al día siguiente, emprendió el camino de regreso al pueblo de donde venía. Sabía que siempre llevaría consigo la sabiduría del anciano y la magia de aquella noche. Y así, mientras la luna se deslizaba silenciosamente por el firmamento y las estrellas parpadeaban como faros en la oscuridad, el pueblo volvía a sumergirse en un profundo sueño, arrullado por el eco de la historia y la promesa de un nuevo amanecer lleno de esperanza y renovación. La serenidad y la paz interna son como un manantial que fluye constantemente dentro de cada uno de nosotros,
esperando ser descubiertos y nutridos. A menudo, en medio de las adversidades y el bullicio del día, podemos perder de vista esta calma interior. Sin embargo, es esencial recordar que esta tranquilidad no está fuera de nuestro alcance. Está arraigada profundamente en nuestro ser, listo para ser despertado en cualquier momento que lo necesitemos. La certeza de que la serenidad y la paz interna nos corresponden es fundamental. Esta certeza proviene del reconocer nuestra propia valía y la capacidad inherente que tenemos para cultivar un estado mental tranquilo y armonioso. Es comprender que, independientemente de las circunstancias externas, poseemos el poder de encontrar un oasis de calma en medio de la tormenta. Cuando nos aferramos a la creencia de que la serenidad y la paz interna son parte integral de nuestra naturaleza, nos capacitamos para enfrentar los desafíos con una mente clara y un corazón tranquilo. Esta convicción nos fortalece y nos ayuda a desarrollar nuestro máximo potencial en todas las áreas de nuestra vida. Al cultivar la serenidad y la paz interna, nos convertimos en seres más resilientes y capaces de enfrentar las dificultades con gracia y equilibrio. Nos permite navegar por las aguas turbulentas de la vida con una sensación de calma y seguridad interior, lo que nos permite tomar decisiones con claridad y actuar con sabiduría. Además, esta paz interna actúa como un imán que atrae hacia nosotros experiencias y personas que están en sintonía con nuestra armonía interior, creando un entorno propicio para nuestro crecimiento y desarrollo personal. Que descanses y que tengas un sueño reparador.